En el anterior capítulo de Lord of the Mysteries, Klein aprendió leyendo los documentos de los halcones negros sobre los Beyonders y organizaciones secretas conocidas. Y ahora, tiene una visión más amplia de posibles causantes del desastre de la alfalfa. Continuamos con Capítulo 67, Respuesta. La luna carmesí en lo alto del cielo colgaba silenciosamente en la oscuridad. Iluminaba la ciudad de Tingen, la ciudad de las universidades, mientras poco a poco se quedaba en silencio. Klein se paró frente a su escritorio y miró a través de las ventanas de su mirador para ver la calle Narciso vacía. Escuchó el sonido de carruajes que galopaban rápidamente lejos sin causar ruido. Cogió su reloj de bolsillo plateado con dibujos de hojas de parra y lo abrió. Le echó un vistazo y corrió las cortinas, haciendo que las luces amarillentas de la lámpara de gas se reflejaran en el dormitorio. Klein se dio la vuelta a una velocidad adecuada, cerró su habitación y cerró la válvula de gas. La habitación se cubrió de inmediato en la oscuridad. Solo un rayo de luz de luna roja penetraba las cortinas. Dio lugar a una atmósfera perfecta para muchos cuentos populares nocturnos. Klein sacó el cuchillo de plata que había solicitado. Imaginó la luz esférica y entró en un estado de media cogitación. Enfocó su mente de acuerdo con su práctica anterior, permitiendo que su espiritualidad brotara de la punta de su espada. Luego, permitió que su movimiento se fusionara milagrosamente con su entorno, sellando la habitación. Lo estaba haciendo para evitar cualquier movimiento anormal que pudiera despertar a Benson y Melissa. Después de eso, Klein dejó el cuchillo y caminó 4 pasos en sentido contrario a las agujas del reloj. Cada paso fue acompañado por el encantamiento de la tierra. Los rugidos y murmullos inmutables lo inundaron. Con la misma manía y dolor que le infligieron, hizo todo lo posible por controlarse y resistió la etapa más agotadora y peligrosa en su estado medio consciente. La niebla de color blanco grisáceo era interminable. Las estrellas rojo oscuro estaban a distintas distancias de él. El imponente palacio divino se mantuvo erguido como un gigante muerto. Nada parecía haber cambiado. El silencio y la antigüedad que se habían acumulado durante miles de años lo invadieron. No, hay un cambio. Klein murmuró en silencio para sí mismo. Su mirada se fijó en una estrella roja oscura cerca de él. Esa era la estrella que simbolizaba a justicia. El enrojecimiento profundo de la estrella comenzó a palpitar. Lo hizo con amplitud media, pero no se detuvo. Klein extendió con cuidado su espiritualidad hacia el enrojecimiento profundo. En el momento en que los dos hicieron contacto, sintió un zumbido en la cabeza. Vio una escena borrosa y distorsionada y escuchó la voz ilusoria pero apilada de las oraciones. El lonco que no pertenece a esta época. Eres el gobernante misterioso sobre la niebla gris. Eres el rey de amarillo y negro que controla la buena suerte. Rezo por tu ayuda. Oro por tu amorosa gracia. Rezo para que me des un buen sueño. Rezo para que me des un buen sueño. Rezo para que me des un buen sueño. La voz femenina resonaba constantemente de manera intermitente. La psique de Klein se volvió más irritable y caótica. Era como escuchar a alguien en el piso de arriba golpeando el suelo cuando acababa de quedarse dormido. Reprimió sus emociones y usó la cogitación para calmar el impulso. Él discernió cuidadosamente la escena borrosa que apareció ante él. Era una niña vestida con túnicas blancas. Tenía una cabeza de hermoso cabello dorado. Estaba de pie ante 4 llamas parpadeantes, con la cabeza gacha mientras seguía cantando. Por la imagen distorsionada, Klein apenas la reconoció como la señorita Justicia. En este punto, confirmó que el encantamiento ritual que había creado podía apuntar precisamente hacia la niebla gris, hacia él. Esto le dio una gran sensación de logro, pasar de la nada a tener algo. No me elogiaré por ser increíble. El estado de ánimo de Klein mejoró. Sintió que la voz suplicante que resonaba en sus oídos como una mosca zumbante ahora era aceptable. Con un pensamiento, intentó crear una respuesta en su mente, transfiriéndola a través de la intrincada conexión con la estrella roja oscura. Soy consciente. La capa gris emanaba ante él. Una figura distorsionada y borrosa se encontraba en las profundidades más profundas. El lugar donde sus ojos deberían estar arremolinados con un profundo enrojecimiento mientras su voz resonaba repetidamente en el vasto y vacío mundo. Soy consciente. Soy consciente. Soy consciente. Audrey Hall se despertó de repente. Se sentó con su manta envuelta alrededor de ella mientras su mente estaba completamente ocupada con las escenas que vio en su sueño.
Sabía muy bien que había soñado con el loco, el misterioso ser que vivía sobre la niebla. ¿Es esto una respuesta a mis oraciones matutinas? Audrey, que rápidamente entró en su estado de espectadora, se calmó y analizó. Aunque no entendía por qué el loco no respondió en el acto y solo lo hizo por la noche, todavía estaba sorprendida de que la magia ritualista fuera efectiva con unas pocas líneas de encantamiento. En el pasado, le había rezado a la diosa de la noche eterna, pero nunca había recibido ninguna respuesta. Incluso si el señor loco no es un dios, probablemente no está lejos de serlo. Audrey inhaló lentamente antes de exhalar lentamente. Dado que él era una existencia poderosa a la que ella no tenía forma de resistir, rápidamente dejó de lado sus preocupaciones. Comenzó a considerar qué hacer a continuación. Primero, tengo que digerir completamente la poción espectador. Mi actuación sigue siendo bastante buena. En segundo lugar, tengo que buscar a los alquimistas de la psicología. En tercer lugar, debería intentar obtener la fórmula de la poción telepática del señor loco o pistas sobre los alquimistas de la psicología en otros lugares. Sin embargo, toda existencia divina debería tener un camino de secuencia completo que les pertenezca. Es posible que no conozcan las fórmulas de otras vías de secuencia. Es posible que una nueva organización de Villande como los alquimistas de la psicología no puedan atraer la atención del señor loco. Con la conexión cortada, Klein se sentó en el asiento de honor de la mesa de bronce de muy buen humor. Estaba completamente cubierto de niebla gris. Se echó hacia atrás y apretó el puño para cubrirse la boca. Recordó y analizó el proceso. En ese momento, él era el único ser vivo en el mundo de la niebla gris. Aparte de eso, hubo un silencio absoluto. Parece que solo puedo pasar información y no puedo usar los poderes aquí. Por lo que parece, mi idea de manipulación no funcionaría. Klein siguió pinchando su boca mientras silenciosamente llegaba a una conclusión. Originalmente había planeado intentar unir su cuerpo con el mundo de la niebla gris de la misma manera si el encantamiento y el ritual resultaban efectivos. Como tal, podría aprovechar todo el poder de este misterioso espacio. Si eso sucediera, podría rezar para sí mismo, y de una manera tan manipuladora, podría sortear las limitaciones, los misterios y el peligro, lo que le permitiría usar completamente el mundo de la niebla gris. Por ejemplo, primero podría realizar un ritual y rezar a sí mismo para recibir hechizos. Después de eso, podría salir de la niebla gris y responder a su propia solicitud y otorgarla. Por lo que parece, estaba siendo demasiado idealista. Mi comprensión y control del mundo de la niebla gris no ha alcanzado ese nivel. Klein negó con la cabeza de una manera autocrítica y planeó irse. En ese momento, vio que la estrella roja oscura que representaba al ahorcado comenzaba a latir. Escuchó una voz etérea y sin forma que se extendía. ¿Casualmente me encontré con el ritual del ahorcado? Klein asintió pensativo. Se sentó en el asiento de honor de la larga mesa de bronce y extendió la mano para tocar la estrella. Su espiritualidad se extendió al tocar el profundo y palpitante enrojecimiento. Escuchó las pesadas y repetidas oraciones del ahorcado junto con una escena borrosa. El ahorcado estaba envuelto en una túnica de color negro puro en la escena. Se paró frente a 4 columnas de fuego. La espiritualidad circundante había formado un muro, aislándolo de cualquier influencia externa. Klein no respondió de inmediato. Todo lo que hizo fue mirar y escuchar en silencio. Eres el rey de amarillo y el negro que controla la buena suerte. Rezo por tu ayuda. Después de que el ahorcado terminó su oración, esperó un rato. Al ver que no había respuesta, comenzó a desmantelar el muro de espiritualidad, apagó las velas y ordenó el altar. Finalmente, pasó la mano extendida mientras la luz acuosa se extendía, haciendo que la mesa del altar pareciera nueva. Hechizo a base de agua. El otorgamiento de la tormenta. El ahorcado es de hecho al menos un navegante del mar. Klein asintió levemente. Antes de que la escena desapareciera, respondió a través del método que imaginó, transmitiéndolo a través de la mancha de enrojecimiento oscuro. Alger Wilson estaba situado en la ciudad de la generosidad del archipiélago de Rorstead. No había ido con los marineros al famoso Teatro Rojo. En cambio, se quedó dentro del hotel y selló la puerta y las ventanas para intentar el ritual que el loco había descrito. Después de terminar familiarmente la oración, Alger esperó pacientemente por un momento, pero no recibió ninguna respuesta. Parece que este intento no ha tenido mucho éxito. El señor loco necesita cambiar de método. Estaba muy contento, pero también un poco decepcionado. Después de que todo estuviera hecho, Alger planeó bajar las escaleras por una botella de prueba Lansky,
alcohol que podría ayudar a un miembro de la ira a liberar sus poderes. A los castigadores por mandato del Señor de las Tormentas les gustaba bastante este tipo de bebida. Al abrir la puerta, Alger estaba a punto de salir cuando se le nubló la vista. Vio una niebla gris ondear en el pasillo y una figura humana nebulosa sentada en las profundidades más profundas de la niebla, como en un trono alto. «Soy consciente». La familiar voz profunda resonó en los oídos de Alger, lo que hizo que se congelara donde estaba mientras su cabeza palpitaba levemente de dolor. Los ojos de Alger se oscurecieron de repente. Miró a su alrededor pero se dio cuenta de que nada había cambiado. Seguía habiendo el mismo suelo chirriante, los mismos candelabros de pared envejecidos y el mismo pasillo sucio. «Soy consciente». La voz aún resonaba en los oídos de Alger. Su expresión se hundió cuando se golpeó el pecho ligeramente con el puño, pero no dijo ninguna palabra de respeto al Señor de las Tormentas. Después de un largo silencio, la expresión de Alger volvió a la normalidad, pero su mirada parecía más profunda. Klein no pasó demasiado tiempo sobre la niebla gris. Cuando todas las voces remanentes volvieron a la normalidad, se envolvió en su espiritualidad y se sumergió en la niebla gris, cayendo en picado hacia el mundo material. Las luces que tenía ante él volaban rápidamente, como las escenas de una película reproducidas a una velocidad decenas de veces superior a la normal. Después de que Klein se sintió débil, vio cortinas que dejaban pasar la luz de la luna carmesí junto con los contornos borrosos del escritorio y la estantería. Volvió a coger el cuchillo de plata y quitó la pared de espiritualidad de la habitación. Entonces, una repentina ráfaga de viento abrió la puerta y atravesó el pasillo. Se sintió completamente aliviado cuando vio que no había ningún movimiento en la habitación de Benson o Melissa. Este ritual de mejora de la suerte es realmente indispensable para viajar. Es oculto y místico. Klein murmuró en silencio y volvió a cerrar la puerta, caminando hacia su cama. Su misión mañana era dirigirse a los mercados clandestinos en busca de artículos de Villande con el viejo Neil. Capítulo 68. Monstruo. Al anochecer, el sol poniente proyectaba largas sombras sobre los carruajes y los caballos. Habiendo informado Benson y Melissa de que estaba cenando en la compañía de seguridad Endrina, Klein se dirigió al puerto con el viejo Neil en un carruaje público. Iba vestido con un atuendo formal barato, temeroso de que pudiera surgir un conflicto en un lugar tan complicado. Si dañaba su smoking, que cuidó con esmero, probablemente lloraría hasta el corazón. Cuando la luz del sol pareció tornarse ardiente, el carruaje se detuvo. El viejo Neil, con su habitual túnica negra clásica y un sombrero negro de fieltro con un borde redondeado, ignoró las miradas de los demás y caminó en diagonal hacia el bar del dragón malvado delante de ellos. Aunque el bar estaba un poco lejos y las pesadas puertas estaban bien cerradas, Klein seguía escuchando oleadas de gritos entusiastas. Parecían estar animando a un héroe. Cuando se acercó, de repente sintió algo. Giró la cabeza hacia el almacén frente al bar. Vio a un hombre fornido vestido con uniforme de pie en un rincón escondido de la azotea. El hombre llevaba una enorme caja mecánica de color blanco grisáceo y sostenía un rifle grueso en la mano. La caja mecánica de color blanco grisáceo estaba obviamente conectada al rifle del mismo color a través de una tubería. Rifle de presión de vapor. Klein murmuró en estado de shock. Miró al viejo Neil y dijo, «Este bar realmente puede obtener tales armas». Ese era un artículo controlado por militares. Aunque usaba flojisto extraído, el tamaño y el peso de la mochila de vapor seguían siendo impactantes, algo que solo un verdadero guerrero de sangre y hierro podía soportar. El rifle tenía una velocidad de salida extremadamente alta y también un poder destructivo impactante. Combinado con un visor adecuado, era casi equivalente a un rifle de francotirador inferior. ¿Qué? El viejo Neil entrecerró los ojos mientras miraba, con una mirada confusa también. ¿Pasó algo aquí? ¿Algo pasó? Klein examinó sus alrededores y descubrió a algunos hombres más con rifles de vapor que buscaban algo. ¿Qué pasó? El viejo Neil se acercó al bar y le preguntó al hombre musculoso que custodiaba su puerta afuera. El hombre musculoso obviamente conocía al viejo Neil y sonrió con ironía. El bar casi fue destruido hace un momento. Aparentemente, un hombre buscado estaba aquí tratando de comprar materiales y fue reconocido. Y esto fue lo que resultó de ello. Oh señor, ¿qué hizo y qué tan peligroso era para recibir tal tratamiento? Mis piernas quedaron flácidas al ver todas esas armas de fuego, más débiles que después de pasar una noche entera con jengibre soleado. No conocía la identidad del hombre buscado, y mucho menos sabía que las personas que venían a comprar materiales tenían villandes mezclados.
Hombre buscado, ¿sabe su nombre? Preguntó el viejo Neil con interés. Creo que fue Tris o algo así, respondió el hombre musculoso con incertidumbre. ¿Instigador Tris? Klein asintió iluminado, habiendo entendido lo que estaba sucediendo. Tris no sabía que Joyce Meyer había sospechado de él, por lo tanto, se había paseado directamente al mercado para comprar materiales sin prestar atención. Probablemente fue reconocido por un informante de la mente colmena de maquinaria o de los halcones nocturnos, lo que resultó en un intenso enfrentamiento. Fue atrapado. Klein dio unos golpecitos con su bastón negro con incrustaciones de plata. Según la situación circundante, probablemente no. El hombre musculoso negó levemente con la cabeza e hizo un gesto con la barbilla hacia la azotea del almacén frente a él. Se apresuró a salir antes de que llegaran esos tipos terroríficos. Maldita sea, nunca he visto a un hombre correr más rápido que él. No has visto las verdaderas habilidades de un asesino, o es posible que te lleven a algún lugar indescriptible para una mayor reeducación, pensó Klein. El mercado sigue abierto. El viejo Neil cambió de tema y preguntó. Acaba de reanudar sus operaciones, respondió afirmativamente el hombre musculoso. Eso es genial. El viejo Neil aceleró el paso y extendió la mano derecha para abrir la pesada puerta. Klein lo siguió de cerca y entró. Estuvo a punto de desmayarse por la congestión y el olor a alcohol que lo inundó. En medio del bar del dragón malvado había un ring de boxeo. Dos hombres semidesnudos se encontraban en una intensa reyerta y a su alrededor decenas de clientes gritaban y vitoreaban del lado que apoyaban sin falta de vulgaridades. El viejo Neil los ignoró y condujo a Klein alrededor del ring de boxeo y entró en una sala de billar en la parte trasera. En la sala de billar, había dos personas sosteniendo palos de taco, manteniendo una conversación informal. Cuando vieron entrar al viejo Neil, instantáneamente se quedaron en silencio durante unos segundos. Después de confirmar la identidad del visitante, se hicieron a un lado y dejaron que el viejo Neil y Klein pasaran por la puerta secreta detrás de ellos. Después de pasar por algunas habitaciones, la vista ante los ojos de Klein se abrió. Vio un lugar que era aproximadamente del tamaño de una sala de conferencias de su vida anterior. Algunos vendedores habían instalado puestos al borde de la carretera con botellas y latas por todas partes. Los transeúntes paseaban por ellos, ya sea escudriñando sus productos, charlando o comparando precios. Tiene que dar el 5% de sus ganancias a Swan. Ah, él es el jefe del bar del dragón malvado, ex capitán de un escuadrón de los castigadores por mandato y mayor que yo. Es alguien que desea beber hasta morir, explicó el viejo Neil de una manera locuaz. Klein pensó y dio una evaluación honesta. Un negocio bastante rentable. Después de todo, su único gasto era proporcionar el lugar y la protección. Si algún artículo te llama la atención pero no tienes el dinero, puedes pedir prestado a Swan. Pero, por supuesto, cobra un interés muy alto. El viejo Neil divagó mientras rechinaba los dientes. Como era de esperar, es como administrar un casino, proporcionarían usuras. Klein sostuvo su bastón y miró a su alrededor mientras preguntaba con curiosidad, ¿el señor Swan es un navegante del mar? El capitán de un escuadrón de castigadores por mandato probablemente era un Beyonder de secuencia 7. No, él es solo un miembro de la furia. Tingen no es una ciudad costera, por lo que la iglesia de la diosa es mucho más poderosa que el señor de las tormentas aquí. El viejo Neil se burló. En realidad, Swan tuvo la oportunidad de convertirse en navegante del mar, pero temía perder el control, así que decidió darse por vencido. Justo cuando Klein estaba a punto de preguntar si el jefe del bar tenía alguna experiencia de casi perder el control, de repente sintió que sucedía un extraño fenómeno a su izquierda. Parecía haber algo escondido allí, murmurando y contando. Klein giró la cabeza y vio a un joven pálido. Llevaba una camisa vieja de lino y jeans azules que la clase trabajadora normalmente usaba. Sus ojos parecían desmoralizados con un toque de locura, y constantemente murmuraba. Su percepción espiritual es muy alta, o quizás, distorsionada. Klein arrugó las cejas y murmuró. Fue la percepción espiritual del joven la que desencadenó su propia percepción espiritual. En términos generales, la percepción espiritual al sentir algo provoca cierta interacción. Era casi imposible ocultárselo a los otros, pero esos otros se referían a los médium espirituales que habían lanzado sus habilidades, así como a figuras poderosas con rasgos especiales similares. Un Beyonder como Klein en realidad le resultaría difícil, solo era posible si su percepción espiritual alcanzaba cierto nivel o si ocurría una distorsión anormal.
Hicieron contacto visual y el joven pálido de cabello negro desordenado se acercó a él con una expresión que parecía medio sonámbulo y medio loco. Se detuvo ante Klein y lo miró fijamente. De repente, se rió a carcajadas. Jaja, es el olor a muerte, muerte. Ah. Antes de que terminara de hablar, de repente gritó trágicamente. Sus ojos se cerraron con fuerza mientras un líquido con el color de la sangre fluía. ¡Ah! ¡Maldita sea! El joven se tapó los ojos y se abrazó la cabeza. Luchó en el suelo y solo se calmó después de un tiempo. Luego se quedó allí jadeando. Durante todo el proceso, ni un solo cliente o vendedor de puesto miró. Klein se bajó el sombrero de copa partido a la mitad y miró al viejo Neil. La boca de Klein estaba colgando abierta por la conmoción, usando sus acciones para demostrar su conmoción y pedir consejo. No le hagas caso. Es Ademisaul, un huérfano, apodado Monstruo. Nació con una alta percepción espiritual y siempre ha podido ver cosas que no debería, escuchar voces que no debería. Por lo tanto, siempre está delirando y a menudo se lastima. El viejo Neil negó con la cabeza mientras explicaba. ¿Podría decir que mi cuerpo estuvo muerto una vez? Klein frunció las cejas y bajó la voz cuando preguntó con duda. ¿No han pensado los halcones nocturnos, los castigadores por mandato o la mente colmena de maquinaria en acogerlo? No, no tenemos la poción de secuencia que le conviene, dijo el viejo Neil con un suspiro. Bien, nació con el punto de partida de media secuencia. Klein volvió a preguntar con curiosidad. ¿Qué camino de secuencia le conviene? La secuencia 9 que le conviene se llama Monstruo. Su apodo vino de ahí. Es una lástima que solo la escuela de pensamiento de la vida tenga control sobre el comienzo del camino de la secuencia, respondió el viejo Neil en voz baja. Trató de mantener la conversación entre él y Klein fuera de las personas que los rodeaban para evitar filtrar información a los aficionados al misticismo. ¿Escuela de pensamiento de vida? Klein recordó la información que había leído anteriormente. La escuela de pensamiento de vida apareció al comienzo de la época actual. Sus orígenes reales eran desconocidos, pero se transmitió principalmente a través de maestros y discípulos. Apenas se conocían sus teorías y creencias. Klein solo sabía que separaban el mundo en tres capas: el mundo racional definido, también conocido como el mundo de la verdad absoluta, el mundo de los espíritus y el mundo material. Se rumoreaba que la organización secreta había producido una vez un adivino. ¿No era ese un camino de secuencia que correspondía a Vidente? Confuso, realmente confuso. Klein negó con la cabeza y vio a Ademisaul luchar por levantarse y luego vagar hacia otra esquina. Reorganizó sus pensamientos y siguió al viejo Neil. Pasaron de un puesto tras otro. Había plantas como flor de luna, sidra de dedos, vainilla nocturna y recursos minerales como plata, topacio, rubí, etc. Está realmente muy bien equipado, murmuró Klein en voz baja. Los aficionados al misticismo de todas las edades y géneros a su alrededor se detenían, distinguían o hablaban a veces. Le dio a la zona un ambiente animado. Camine por su cuenta. Voy a liquidar mi factura. El viejo Neil señaló una de las dos habitaciones al final. Bien. Klein asintió sin pensar. Caminó con su bastón negro y se acercó a un puesto que vendía amuletos hechos por él mismo. Lo miró detenidamente durante un rato. Justo cuando Klein se preparaba para hablar con el vendedor, de repente escuchó que alguien preguntaba en el puesto detrás de él. ¿Es este polvo molido de dientes de vaca Paeonol? ¿Dientes de vaca Paeonol? ¿No es ese uno de los ingredientes complementarios de la poción espectador? Klein pensó, luego se dio la vuelta para mirar al interesado. Justicia había repetido la fórmula de la poción varias veces, por lo que Klein se quedó con una impresión notablemente clara de los ingredientes. En pantalla dejar el playlist y el próximo video, si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.